así como poniéndolo muy filosóficamente hablando, hay un filósofo que se llama Martin Heidegger que dice, está el ser auténtico y el ser inauténtico, ¿no? Y el ser auténtico es aquel que trata, pues sí, como de buscar sus propias metas, sus ideas, pero tiene que venir con un fuerte cuestionamiento. El ser inauténtico es el que repite todo. Tú y 100 millones de personas más o quieren un carro, o quieren ese teléfono, o quieren... Entonces como, es raro, ¿no? O sea, es como, ¿de verdad tú quieres eso o hay algo ahí en la sociedad operando que hace que tú quieras eso, ¿no? No obstante, los sueños, y aquí viene mi parte antropológica, ¿no? Los sueños le dan sentido a la vida. Eso no significa que no haya que cuestionar esos sueños, ¿no? Para que no se vuelvan como dogmáticos o rígidos o cerrados, ¿no? Bienvenidos a otro episodio de Mar Adentro. El día de hoy estamos con Gustavo Bravo, o lo van a encontrar en redes como Antropobooks. Si no lo conocen, probablemente lo van a conocer porque su canal está creciendo muchísimo. Y pues bueno, ¿qué tal, Gus? Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Tú te dedicas a divulgar ciencias sociales, ¿verdad? Sí, sí, básicamente es a lo que me dedico. O sea, me enfoco también en la antropología, pero también toco otros temas un poco ligados a la filosofía de la ciencia, a las ciencias sociales en general, y es como me apasiona bastante. Así que muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y veo en TikTok que mucha gente, y aquí también es una duda que nos surgió, que mucha gente te pone, ¿por qué ciencias sociales? Y justamente, ¿por qué son ciencias sociales? Usan método científico, tienen objetos de estudio, que eso pues sí, pero, pero ¿nos puedes explicar más al respecto? Sí, realmente poder estudiar las ciencias sociales, o sea, fue algo como que no esperaba, fue algo como un elemento muy de coincidencia, porque yo estaba ya en la preparatoria a punto de elegir la carrera y tuve la oportunidad de entrar clases de oyente, ¿no? A la Facultad de Antropología, justo, ¿no? En la Universidad Autónoma del Estado de México, que fue donde estudié. Entonces, me dio la oportunidad de participar en unas clases como oyente. Justamente en ese momento mi novia fue la que estaba estudiando antropología y me dijo, oye, ¿por qué no quieres entrar aquí a unas clases de oyente? Dije, estaría súper chido y ya me empecé a meter. Me di cuenta que era como algo súper interesante, a mí me apasionaba mucho y los temas que se tocaban eran muy interesantes. Entonces, poco a poco me fui como involucrando, luego me metí a la biblioteca a leer esos textos, ¿no? Y fue así como que de manera muy esporádica, como que no lo planeaba, sino más bien tuve esa oportunidad de entrar de oyente. Eso me abrió como esas ventanas y entonces era como una forma de yo ya estar estudiando antropología antes de estudiar antropología. Entonces fue una coincidencia muy, muy bonita en ese sentido de poder conocer la carrera. Después poco a poco me fui involucrando, me inscribí, quedé en la carrera y ya como que fui me metiendo más y como conociéndola más, ¿no? Y justamente conociéndola, cuando se hace estas discusiones, y eso siempre es muy común en el tema de las ciencias sociales, de, bueno, pero las ciencias sociales no son ciencia de verdad o no utilizan el método científico como tal. Y acá es siempre algo como muy provocador que solemos decir yo, otros colegas también, y también de filosofía de la ciencia, es como que el método científico no existe, ¿no? O sea, no existe en el sentido de que haya un solo método que se ocupe de manera homogénea para todas las carreras y para todas las disciplinas. Incluso lo que se dice mucho en filosofía de la ciencia es que lo que hay son metódicas científicas, o sea, hay distintas metodologías de carácter científico, pero no todas cumplen estas como características que supuestamente tendría que seguir el método científico como un único método, ¿no? Sino que hay distintas metodologías y van a ir cambiando incluso dentro de las propias llamadas ciencias entre comillas exactas, que tampoco sería lo más adecuado, ¿no? Muchas veces se prefiere emplear como ciencias naturales, ciencias sociales, ¿no? Y ahí están como las distintas divisiones, incluso ciencias biosociales. Dentro de la clasificación de las ciencias, digamos que la antropología entraría dentro de las ciencias biosociales porque tiene como estas distintas ramas, antropología social, antropología física, antropología lingüística, entonces tiene como estas ramas, ¿no? Y yo me especialicé en antropología social en la licenciatura y en la maestría me enfoqué en una que se llama antropología y estudios de la cultura. Entonces, digamos, la razón por la cual la antropología se ha constituido como ciencia tiene que ver porque tiene estas metódicas científicas, que tiene que ver con métodos de, por ejemplo, en algunas metódicas se utiliza el elemento de la replicabilidad, en otras no, por ejemplo, en la etnografía, pero sí tiene que ver con la triangulación de datos. Entonces, al final, las metódicas científicas tienen que ver con un rigor, tienen que ver con una transparencia metodológica. Yo creo que el elemento más importante de las cuestiones de las ciencias es eso, la transparencia metodológica.
Y la antropología cuenta con estas características y podemos colocarla dentro de este campo que se puede conocer como ciencias sociales o ciencias biosociales, ¿no? Dependiendo del país, dependiendo de la clasificación, pero un poco es eso. Ok, oye, ¿a ti te pasó cuando quisiste estudiar ciencias sociales, antropología en específico, que te dijeran como, ¿y de qué vas a vivir? Y no, ¿cómo? Vas a terminar de maestro, vas a terminar, ahora sí que escribiendo libros, o hay muchos prejuicios alrededor de casi todas las ciencias sociales. Bueno, específicamente creo que hacia la historia, antropología, lingüística, hay muchos prejuicios. ¿Tú qué piensas y cuál ha sido, desde tu perspectiva, lo que realmente pasa con esas carreras? Sí, es un tema. O sea, la verdad es que aunque personalmente he tenido como la experiencia de estar en distintos ámbitos laborales, o sea, he trabajado como docente, sí, también he estado ahora en el proyecto de divulgación, también he trabajado también para asociaciones civiles, en proyectos sociales también. Eh, Incluso tengo colegas que trabajan también en el área gubernamental. Entonces, yo lo que podría decir es que el campo laboral dentro de la antropología en concreto y también de varias ciencias sociales no es que no exista, pero sí que está muy limitado. Y yo creo que ahí tiene que ver con ciertos problemas de la oferta académica y de cómo se ha configurado un poco estas disciplinas. O sea, al final de cuentas, todas las disciplinas científicas o todas las disciplinas de carácter científico tienen este elemento propio de buscar cómo explicar el mundo, ¿no? Y entonces las ciencias sociales se inscriben en eso, en tratar de describir y explicar el mundo a partir de sus investigaciones. Pero hay un problema y que es algo que yo me he dado cuenta y que muchos colegas se sienten o se dan cuenta que cuando salen al llamado mundo real, que prefiero llamarle mundo laboral, ¿no? Porque al final el mundo académico también es real, o sea, es como también sufres muchas cosas y padeces muchas cosas. Cuando sales al mundo laboral, mucha gente como que se da cuenta como que muchas de sus enseñanzas no les funcionan o o se les dificulta como ponerlas en práctica y hay como o dos caminos, ¿no? O sea, como la gente que dice, no, de plano yo estoy aprendiendo acá en el trabajo y lo que aprendí en la carrera me ayuda, pero a lo mejor no lo suficiente. O la otra, la gente que se dedica como tal al área de la investigación o de la docencia, pero que a lo mejor no es un sueldo tan bien pagado. O si eres investigador, siempre y cuando, no sé, tengas una plaza o tengas este apoyo, pues sí, ya le hiciste, ¿no? Pero si no, es bastante complicado. Entonces, yo creo que el tema de las ciencias sociales hay como digamos, un exceso de formación de científicos y poca formación de tecnólogos. O sea, generalmente pensamos la tecnología como simplemente, o los tecnólogos como los ingenieros y demás, pero digamos, dentro del campo de las ciencias sociales también se requiere gente que se dedica a la parte como estos tecnólogos, aquellos que puedan resolver problemas muy puntuales. O sea, las ciencias se encargan de explicar el mundo, pero hay alguien que requiere que esas explicaciones se lleven a una parte como mucho más práctica. Y entonces, pues el camino es que lo que hacen mucho es que dentro de ese camino tratan como de improvisar algunas de las cosas que les enseñaron para ponerlas en práctica en aspectos muy concretos. O sea, por ejemplo, lo que te digo de esta colega que está en el área gubernamental, emplea herramientas de la antropología, pero trata como de campechanear algunas cosas y aprender otras cosas. Y yo creo que tiene que ver con eso, que hay un exceso de oferta o un exceso de digamos, sí, de oferta de científicos y casi no hay tecnólogos. O sea, debe de haber carreras que, digamos, complementarias a las científicas que también busquen cómo resolver problemas porque bien o mal es un poco lo que se requiere también en el campo laboral y que al final ocurre. O sea, por ejemplo, en muchas ocasiones los antropólogos pueden tener ciertas habilidades en el tema de hablar con las personas, saber cómo hacer análisis, por ejemplo, en el tema de políticas públicas para saber realmente qué se necesita, cómo no se necesita. O sea, es un elemento como muy, muy básico, un cliché muy básico que luego nos dicen en la carrera. Es como muchas veces, no sé, un ingeniero te puede decir cómo un puente puede construirse de forma estable para que no se caiga. El problema es que cuando luego llegan a poner ese puente, la comunidad de donde está allí no lo quiere y entonces se hacen conflictos, ¿no? Exacto, ¿no? O por ejemplo, ahora pensando en el tren de Toluca a Ciudad de México que se hizo y que se tardó 10 años en hacer,
fue precisamente porque empezaron a construir y no pidieron permisos, no generaron esos convenios con la gente y con la gente de ese lugar. Y entonces eso generó conflictos y una obra que se pudo haber terminado en 2, 3 años se aplazó a 10 años y todavía los que siguen porque todavía no lo terminan por completo. Entonces, yo creo que se requiere como que esos conocimientos de la antropología también se lleven a ámbitos como más aplicados, porque si no lo que ocurre es que en esos espacios terminan contratando solamente a ingenieros o a otro tipo de colegas que no es que tengan nada en contra de ellos, por supuesto, o sea, sus conocimientos son muy valiosos para ciertos rubros, pero como dije, faltan estos otros rubros sociales que luego quedan ausentes y que a veces los antropólogos los llenan, pero de manera muy azarosa, muy afortunada, por así decirlo, porque también se desconoce lo que se hacen los antropólogos. Es un cliché ya muy usado, es como que piensan que descubrimos huesos o piensan que vamos a investigar pirámides. Y no, la antropología es como el estudio del ser humano en su faceta como cultural. Eso está súper interesante porque fíjate que yo he tenido acercamientos con lo que se llama culturas, ahora sí que, bueno, las primeras culturas en México, de que todavía en las sierras están sus poblados. Y la última vez que fui en Oaxaca, a una de ellas, noté que todas la mayoría de sus tradiciones, incluso su lengua, que es el mixteco, se estaba perdiendo. O sea, la misma gente de ahí ya no lo quiere hablar, los jóvenes ya no lo quieren aprender. Es como, pues no, hablamos español y pues nos comunicamos ahora en español, ¿no? Y eso creo que es una parte de la antropología que me parece que ustedes estudian. Y dime si es importante recuperarla o mejor que dejar que siga avanzando. Es un tema como complicado porque hay como varios matices. O sea, creo que cualquiera de las dos respuestas, así como muy binarias de no, el progreso avanza y su lengua va a cambiar y punto, ¿no? O también el tema de no, hay que preservarlo, ¿no? O sea, creo que podría ser como una crítica a ambas posturas, ¿no? O sea, pensar que lo deben de conservar por el simple hecho de conservarlo nos lleva como una visión romántica, esencialista, ¿no? De los grupos originarios, que es como que no deben de cambiar la pureza y es que esas son nuestras raíces, ¿no? Y ese tipo de cosas que se suelen decir, que yo la verdad no comparto ese punto de vista en el sentido como de purista del término, pero hay que ir hilando muy fino en esos aspectos porque se puede caer muy fácil del otro lado, como el decir, no, el desarrollo es lo que avanza y ya no tienen por qué, si ya su lengua no les es funcional, pues que la abandonen y que se vayan y que avancen y que se desarrollen y que cambien, ¿no? El problema ahí es que hay que analizar precisamente ese tipo de cambios o por qué se están dando esos cambios. Justo acaba de subir un video hablando sobre una definición etimológica y hay comentarios muy interesantes, ¿no? Y que por eso quiero hacer como una segunda parte de ese video, pero ahora hay comentarios interesantes como que dicen, no, bueno, pero a ver, la etimología no determina la palabra, ¿no? Como esta idea como de lo puro o la pureza no determina las cosas van cambiando y se van modificando, y esto es cierto, o sea, los grupos originarios, los grupos indígenas, como suele también llamárseles, o sea, cambian, se modifican, se transforman. Eso es indudable, es algo parte de la propia naturaleza, que muchas veces se confunde naturaleza con esencia, como algo estático, y la naturaleza es cambiante. Entonces, los grupos van cambiando, pero esos cambios habrá que analizar muy de fondo por qué se están dando, porque no es lo mismo que haya un cambio en el cual, digamos, vamos a decirlo de esta forma, que orgánicamente los grupos dejen de utilizarla porque ya no les hace sentido, porque su identidad va cambiando por distintos elementos propios de la comunidad, a que, por ejemplo, haya estigmas de la lengua, de, ay, tú hablas eso, y se empiezan a hacer burlas, y se empiezan a hacer estigmas, o se empiezan a hacer estereotipos, incluso estereotipos como vemos en los medios de comunicación muy fuertes, como en su momento hubo con la India María, ¿no? Cómo la representaban, cómo era un chiste, y eso genera como burlas a esos grupos. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces dicen, no, yo no quiero ser eso, yo no quiero ser objeto de burla. Entonces tratan de distanciarse. Entonces ahí también hay que ser como muy analíticos y no simplemente decirnos, no, el cambio, claro, el cambio está, pero hay que ver si esos cambios son algo que emerge autónomamente de las comunidades o si en realidad son presiones externas de burlas, estigmas, presiones e incluso procesos que tratan de eliminar esos cambios porque dificultan ciertos procesos políticos, como la idea de, no, pues es que es más difícil hacer
dos libros en dos idiomas, ¿no? Entonces, por lo tanto, solo uno y ni modo. O sea, ya que lo pierdan, ¿no? Entonces, ya no es un cambio orgánico, es un cambio derivado a las presiones o el hecho de que, por ejemplo, la gente venga a la ciudad a buscar trabajo y que no haya otras posibilidades de o español, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que hay que identificar que sí, los cambios van a existir, pero si los cambios vienen precedidos de presión, de estigmatizaciones, de procesos como de, digamos, de una hegemonía cultural que quiere imponer a otra y borrar a otra o ponerse sobre otra, ahí es donde me parece criticable y cuestionable. O sea, si un cambio lingüístico va a ocurrir, me parece que lo ideal sería que sea algo que autónomamente decidan los grupos y no por presión. O sea, no es lo mismo, es como un trabajo, ¿no? No es lo mismo tú decidir qué trabajo quieres, así como que tengo estas posibilidades de trabajo, tienes uno y no hay otra. Pues es como que, pues si hay eso, pues no, realmente no puedo decidir. O sea, es una decisión como entre comillas, ¿no? O sea, decido esto porque no tengo otra opción. Entonces, esa no es una decisión. Entonces, habría que pensar en esos temas, esas dos cosas, ¿no? Que el cambio existe, pero que el cambio también puede derivarse con presiones externas que perjudiquen o que vayan en contra o vulneren la identidad de esos mismos grupos, ¿no? Sí, claro. Y ahorita que mencionas que hiciste un video justamente hablando de este tipo de temas, quiero preguntarte cómo te surgió la idea de divulgar y qué es lo que tú quieres aportarle a toda esa gente que te ve. Realmente la idea de divulgar surgió como inspirado de otros creadores, la verdad. O sea, yo, me gustaba a mí, o sea, como la idea original fue porque hacía memes en internet. O sea, yo de repente como para acordarme de algunos conceptos de mi clase, empezaba a hacer esos conceptos o esas cuestiones que yo veía en clase, las hacía en memes, uno para acordarme yo y un como para reírme yo internamente, ¿no? Y yo en mi sentir decía, bueno, pues esto me importa a mí y a nadie más. O sea, yo subiré los memes y a lo mejor me importará a mí y a alguno que otro compañero que coincida. Pero lo que me di cuenta es que a mucha gente le llamaba la atención ese tipo de temas y los empecé a subir públicamente y vi que a la gente le empezó a gustar. Y dije, bueno, entonces creo que podría ser algo mucho, digamos, más desarrollado en el tema de desarrollar más las ideas, ¿no? No solamente, porque los memes son muy cortitos, tienen que ser muy, muy simples, ¿no? Entonces, que al final es importante la capacidad de síntesis en esos procesos. Entonces, al final fue así como que, ok, ahora voy a hacer como leer fragmentos del libro que estoy leyendo y los hago como en voz en off, ¿no? O sea, como yo leyendo, porque en ese momento no me gustaba a mí salir a cuadro. Entonces yo grababa mi voz en off y que saliera ese pedacito de ese libro. O compartía un fragmento del libro que estaba leyendo y ponía notas, ¿no? Y mucha gente lo empezaba a compartir y dije, creo que a la gente le interesan estos temas y no solamente a mí, ¿no? Y es interesante porque en realidad me he dado cuenta que a la mayoría de la gente le interesan los temas que plantean las ciencias sociales, o sea, plantean temas como la política, o sea, temas que todos hablamos, ¿no? La religión, temas que todos hablamos, ¿no? La identidad, ahora que también está muy en boga ese tema, a mucha gente le interesa. Entonces, al final son temas política, identidad, religión, ecología, son temas propios de las ciencias sociales y entonces eso me empezó a como llevar a la divulgación. Después, ya entrando en el formato de videos como tal, empecé a ver otros creadores de contenido que hablaban de los temas de su carrera, de lo que les apasionaba y dije, oye, qué bien, qué chido. Entonces dije, creo que yo podría hacer algo parecido. Entonces, inspirado en ellos, empecé a ver sus videos y dije, bueno, voy a intentar hacer algo parecido, empezar a hablar de estos conceptos, ¿no? Empecé a hablar como de conceptos que a mí me interesaban y a la gente le empezó también a interesar. Entonces fue poco a poco haciendo más videos hasta que llegó un par de videos que se hicieron virales y fue a partir de eso que empecé a crear como una mayor comunidad y dije, bueno, de aquí para adelante, ¿no? Voy a empezar a divulgar, creo que me interesa mucho y que además también es una forma que yo luego utilizo como para recordar ciertas cosas. O sea, es como síntesis de algún libro, de algún concepto, de algún autor que a mí me gusta. Hago un video y luego cuando no me acuerdo, yo luego mismo regreso a mi video como para decir, ah, claro, esto es lo que quería decir. Que además es de las cosas que más te preguntan, ¿no? ¿Me recomiendas tal libro? ¿Qué libros me recomiendas para empezar? Que todo eso es como lo que más te preguntan, he visto en TikTok. Sí, o sea, es muy interesante esa parte de, te preguntan, oye, cuando hablo de un tema, ¿por dónde puedo empezar? O hacia dónde dirigirlo. Algo que me llama mucho la atención y alguna vez lo hablé en una conferencia, es que en realidad a mucha gente también le interesan los temas, digamos, de metodología de la investigación, que para mí
por un momento pensé, dije, pues esto debe ser un poco aburrido para la gente, pero también me di cuenta que la gente lo busca mucho precisamente porque son temas que luego les ayudan. O sea, y yo creo que ahí, pues de alguna forma responde, por un lado, a quizás alguna deficiencia de la academia, que algo no está ahí funcionando bien en las clases de metodología, o quizás también se pueda deber al hecho de que a veces, y es lo interesante porque mucha gente me dice, ay, yo sí pondría atención contigo si tú fueras mi profesor. Y yo en el fondo digo, no lo creo tanto, porque es un formato distinto. O sea, al final de cuentas en redes sociales te sale lo que en su momento tú estás buscando. A lo mejor si tú estás de humor de ver ciertos temas, pues te quedas. Y si no, o incluso tienes la opción de guardarlo y decir, al rato lo veo. Ajá. En cambio, en una clase no. O sea, en una clase estás ahí y a lo mejor si tuviste un mal día, si tienes hambre o algo así, es como quizás no puedas tomar atención, quizás te estás durmiendo porque estás muy cansado y entonces es como no puedes guardar la clase, después al rato la veo, ¿no? Entonces son formatos distintos, pero yo creo que los temas de metodología me han funcionado bastante bien porque creo que la gente los busca porque o están haciendo su tesis o están haciendo investigación y entonces se ayudan un poco de lo que yo comparto. Entonces, un poco también a la pregunta que me hacías de qué quiero dejar o qué quiero abonar un poco, a mí me gustaría como, por un lado, ayudar a complejizar los temas. O sea, algo con lo que yo estoy en contra es de la simplificación. O sea, siento que en este mundo ya es demasiado simple en muchos aspectos, ¿no? Y solemos tomar decisiones a veces basadas en pocas variables o en, o es negro o es blanco, ¿no? O estás así, o es sí o es no. Y lo que trato yo de hacer es como complejizar las ideas, ampliar los temas, porque creo que es una forma de reflexionar que también es complicado en redes sociales. O sea, al final son microvideos, entonces es complicado, pero lo intento, ¿no? De hecho, cada vez he tratado también de mejorar mi capacidad de síntesis, porque al inicio mis videos eran de 3 minutos, 4 minutos, ¿no? Y ahora trato de ser un poquito más sintético o hacerlo en 2 partes, ¿no? Para que no se sienta tan cargado. Pero me gustaría realmente ayudar a complejizar los temas, a tratar de que la gente se guíe por un pensamiento complejo y no un pensamiento simple de pensar que todo es negro, todo es blanco, sino más bien ver que hay matices y a veces hay preguntas a las cuales la respuesta no es un sí ni es un no, es sí en estos términos y no en estos términos, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo cuando en algún live tuvimos un debate sobre el tema del Tren Maya, por ejemplo, ¿no? Que estaba muy en boga. Entonces hay gente que dice sí al Tren Maya y otros no al Tren Maya, ¿no? Y entonces justamente lo que platicaba con una colega, decíamos, es que a ver, es un tema muy complejo que parece cliché, pero cuando decimos que es complejo, pero en realidad es importante, ¿no? Decimos, a ver, en este tramo del Tren Maya no hubo quizás la consideración de las personas de la comunidad y entonces, por lo tanto, es algo que se puede cuestionar. En este otro tramo sí se consultó y a la gente como que no lo ve mal y entonces vemos que hay un beneficio. En este otro tramo otra vez vemos que están perjudicando ciertas zonas de la selva. En este otro plano también puede traer desarrollo económico. En este otro plano puede ayudar a que no haya una centralización, que todo ocurra en el centro y que también haya un desarrollo en el sur. En otro plano, eso también nos lleva a una idea de desarrollo, que quizás esté muy sesgada hacia un solo lado. Entonces, cuando empezamos a ver todos esos lados, nos damos cuenta que una pregunta como, bueno, ¿el Tren Maya sí o no? La respuesta es sí, no, en ciertos casos, en ciertos momentos, maticemos y entonces amplías eso. A mí me gustaría llevar eso, ¿no? Que la gente no solamente diga, no, ya, o sí o no, o sea, sino más bien invitar a esa reflexión. Y por otro lado, pues ayudar un poco a la gente, como a estos estudiantes que yo me identifico con ellos, porque yo también en su momento decía, bueno, pero ¿qué leo? ¿Qué hago? ¿Dónde me oriento? Y yo muchas veces no encontraba las respuestas en mis profesores y entonces las encontré de forma autodidacta o incluso con grupos de estudio con compañeros, con amigos. Entonces yo quiero ser como pues ese compañero o ese amigo que te da una recomendación y que dice, oye, gracias porque en la escuela no vi eso o en la universidad no vi eso y tú me lo recomendaste. Y eso siempre es gratificante. Incluso luego me llegan comentarios de, oye, estoy leyendo el libro que me recomendaste y me encantó, está increíble. Y yo, ya, cumplí mi deber en este mundo, ¿no? Sí, ahorita que mencionas lo que o es negro o es blanco, se me hace muy interesante, porque justo voy a dirigir una pregunta hacia eso. Yo en este podcast voy un poco con la bandera de sigan sus sueños, sí se puede, y me da mucha curiosidad dos cosas. Uno, ¿qué piensa la filosofía acerca de esto? Y dos,
¿Siempre ha existido personas que sigan sus sueños? En la Edad Media la gente seguía sus sueños o era como, es que yo quiero ser rey algún día y ya sabes de que nació en la pobreza y estas cosas, ¿cómo crees que le explica la filosofía? Yo creo que cuando tratamos de hablar como de sueños, o sea, voy a tratar como de traducirlo a estos conceptos, ¿no? Muchas veces se puede tratar como expectativas, ¿no? O sea, es como que por un lado mis sueños, yo puedo decir como expectativas, lo que espero, lo que quiero, ¿no? Y lo que explicaría, no sé, la filosofía o incluso las ciencias sociales dirían, bueno, a ver, ciertas expectativas, primero habría que ver si son tus expectativas o las de otro, ¿no? O sea, es como este concepto de ¿son tus sueños o es alguien soñando por ti? ¿No? Como cuando uno dice, no, pues yo quiero tener mucho dinero. Y es como, ¿tú quieres tener mucho dinero? O los medios de comunicación, tu familia, te lo dice. O, por ejemplo, la carrera. No, yo quiero estudiar una carrera. ¿Tú quieres estudiar una carrera o tu familia hace que tú quieras estudiar esa carrera? Entonces, lo primero que hace, por ejemplo, la filosofía, hay una frase de un filósofo, si mal no recuerdo, se llama Richard Rorty, que tiene una frase que dice algo así, la filosofía es rascarse ahí donde no pica, ¿no? O sea, es decir, es como piensa en un tema que a ti no se te complique o que digas, este tema lo tengo claro, mi carrera, mi sueño, mi meta lo tengo claro. Bueno, ahí la filosofía va a decir, ráscate ahí. O sea, es como rascarte donde no pica, o sea, donde parece que no hay nada que cuestionar, hay algo que cuestionar. Entonces, cuando tú dices, no, pues mi sueño es tener un teléfono tal, de tal marca, habría que ver si es tu sueño o es alguien soñando por ti. Es alguien que trata como de imponerte esa idea o ese sentimiento de querer esa otra cosa, ¿no? Que se dice muchas veces con el tema del marketing, ¿no? Que el marketing te influye o a comprar una cosa o a tomar ciertas decisiones, ¿no? De hecho, hay un... Me acordé ahorita de la escena de la película del Diablo Viste a la Moda cuando llega con esta Miranda Presley y este Andy y dice, ah, es que estoy aprendiendo de todo eso, ¿no? Y Miranda Presley la voltea a ver con su suéter azul, le dice, ¿de todo eso? ¿Tú crees que esto no trata de ti? Y le empieza a explicar, la razón por la cual tú elegiste este suéter fue por esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Y un poco es eso, o sea, cuando nosotros tomamos ciertas decisiones sobre qué carrera tomar o qué celular comprar o qué viaje queremos, esta idea de, ah, yo quiero viajar por el mundo, ¿no? Es algo que tú y muchas personas quieren, entonces habría que preguntarse si tú lo quieres o es alguien más quien te hizo quererlo, ¿no? Así como poniéndolo muy filosóficamente hablando, hay un filósofo que se llama Martin Heidegger que dice, está el ser auténtico y el ser inauténtico, ¿no? Y el ser auténtico es aquel que trata, pues sí, como de buscar sus propias metas, sus ideas, pero tiene que venir con un fuerte cuestionamiento. El ser inauténtico es el que repite todo, el que se dice que hay que tener trabajo, se dice que hay que tener familia, se dice que hay que viajar, se dice que hay que tener un trabajo, se dice que después de tal edad hay que tener un carro. Entonces, ese es un ser inauténtico porque es como tú y 100 millones de personas más o quieren un carro o quieren ese teléfono o quieren. Entonces, como es raro, ¿no? O sea, es como, ¿de verdad tú quieres eso o hay algo ahí en la sociedad operando que hace que tú quieras eso, ¿no? No obstante, los sueños, y aquí viene mi parte antropológica, ¿no? Los sueños le dan sentido a la vida. O sea, es como, esto también es un rollo muy existencialista, ¿no? De queremos algo y ese algo también le da sentido a nuestra vida, ¿no? Es como en la antropología se habla como el mito hace que las cosas se vuelvan más interesantes, ¿no? Porque entonces, pero generalmente pensamos que el mito es como que, ah, eso es falso o es mentira, ¿no? Pero la antropología dice, no, o sea, el mito hay como estos mitos fundadores que nos permiten darle sentido al mundo, como esta idea de el águila parada en el nopal devorando una serpiente. Es un mito que dio sentido, que dijo, aquí vamos a vivir y aquí vamos a establecer una ciudad y aquí vamos a tener como ciertos tradiciones, ciertos símbolos en esta cuestión del águila, la serpiente y demás. Entonces, al final, los mitos, si lo queremos ver así como los sueños, le dan sentido al mundo y nos orientan para allá. Eso no significa que no haya que cuestionar esos sueños, ¿no? Para que no se vuelvan como dogmáticos o rígidos o cerrados, ¿no? Sino cuestionarlos e incluso no, aquí con una parte, incluso yo diría muy psicológica, evita frustraciones. O sea, cuando tú sabes que los sueños los puedes cambiar o los mitos son como estas ficciones que nos ayudan, pero que podemos inventar nuevas ficciones,
evita la frustración, ¿no? Como esta idea de, yo quiero tener este celular, no puedo tener este celular, no puede ser, me siento mal, me siento frustrado, me siento triste. Y esto incluso va a tener implicaciones a nivel político muy fuertes, ¿no? El hecho de no poder comprar de cierta marca o cierto teléfono o ciertas cosas puede derivar también incluso, y esto se ha analizado en psicología, las grandes frustraciones pueden derivar, por ejemplo, a fenómenos como la delincuencia. O sea, yo no puedo alcanzar eso y entonces, ¿qué es lo que hago? Robo, porque eso es como un atajo a ese sueño, ¿no? Y tiene que ver con eso. Entonces, diría como filosóficamente y antropológicamente, los sueños son importantes, nos dan sentido al mundo, pero es importante cuestionarlos y ponerlos sobre la mesa y no hacerlos como, en este sentido, como mitificarlos en el sentido de no verlos algo completamente eh, sólido, en el sentido que no podamos modificarlos, ¿no? Porque si no, generan estas frustraciones de no, es que yo quiero ese celular y si no lo tengo, entonces mi vida es un horror. Y eso genera tristeza, frustración, depresión o incluso estos problemas como la delincuencia. Entonces, habría que analizar esas partes, ¿no? Ahorita que me cuentas acerca de este mito fundador de Tenochtitlan, ya sabes, el águila parada en un nopal con una serpiente, me hace pensar también en las coincidencias, ¿no? ¿Cómo fue, si es que realmente pasó, cómo coincidieron las cosas para que vieran específicamente eso? Y hay mucha gente que dice, es que yo voy a estudiar tal cosa porque una vez vi que una paloma vino y era mi papá y me dijo, no sé, todo este tipo de cosas que vaya, coinciden. Milán Kundera, en un libro, La insoportable levedad del ser, dice que las coincidencias son dos acontecimientos inesperados que se encuentran, ¿no? Y quiero saber un poco qué piensas tú personalmente y también qué piensas desde tu lado filosófico, porque he de decir que yo sí muy científica y todo y muy muchas cosas, me cuestiono muchas cosas, pero sí me ha tocado vivir estas coincidencias, ¿no? Y te voy a contar la más rápida, que es que yo tenía un perro que le encantaban los limones, o sea, era su adoración. Teníamos un árbol en la casa y siempre se iba a bajar limones del árbol y de que mi perro, si tú bajabas uno, se enojaba y te ladraba. Y siempre estaba jugando con limones. Era como ahora sí su obsesión, lo que tú quieras, ¿no? Y cuando mi perro muere, se seca el árbol. Y ya nunca, nunca, nunca volvió a dar limones, ni hojas, ni se secó por completo. Y justo fue después de que él murió. O sea, no antes, no 5 años después. No, no, no. La semana, a los 15. Entonces, pues digo, mucha gente podrá decir, se fue con él. Se lo llevó a la muerte. Creo que entran muchas cuestiones. Hay muchas cosas que cuestionar al respecto, pero tú me puedes decir más qué piensas. Sí, quizá mi respuesta va como por dos sentidos en un poco lo que venía diciendo. O sea, por una parte, quizás la parte más fría, si se quiere, o más pragmática, es como que el ser humano suele encontrar como distintas coincidencias, como distintos patrones, ¿no? A veces donde no los hay, ¿no? O sea, como que tratar de hacer esas como relaciones, ¿no? Es como muy, como el hecho de encontrar como correlaciones, somos mucho de correlaciones. Incluso hay esta famosa frase de correlación no es causalidad. Y ponen el ejemplo de siempre muy, muy, muy divertido de cada vez que Nicolas Cage hace una película hay un tornado en tal ciudad, ¿no? Es como si el que Nicolas Cage hiciera esas películas generara esos desastres, ¿no? Cuando podríamos decir que solamente hay como estas correlaciones. Entonces creo que al final, creo que podemos tener esta como creación de patrones, pero la razón por la cual los hacemos tiene que ver también cómo significamos al mundo. O sea, tampoco soy como de la idea de, ay, es que eso es pura patraña y ya, olvídalo, ¿no? Sino más bien decir, oye, pues es que estas cosas nos ayudan a tener incluso a veces cierres, ¿no? Cierto tipo de cierres, ¿no? De lutos también, ¿no? Como por ejemplo el hecho de, no sé, vestirse de negro en algún momento. No es como que vestirte de negro ya por sí mismo te vaya a dar como una especie como de superación, pero este proceso de luto, de cerrar ciertos ciclos, que se vuelven muy importantes. Por ejemplo, la antropología analiza la parte de los rituales, por ejemplo, la idea de cerrar ciertos momentos y a partir de cerrar esos momentos podemos continuar, ¿no? Con ciertas cosas. Entonces, yo lo que diría es que
estas coincidencias muchas veces nos pueden ayudar a explicar ciertas cosas, a cerrar ciertos ciclos, quizás meterse ya como de si hay algo ahí o algo que no hay ahí. Creo que es algo más que quizás no desde la antropología se podría hablar en el estricto, más allá de lo que estoy diciendo, ¿no? De el sentido y demás, pero creo que ahí es muy importante el elemento del arte, ¿no? Las partes estéticas, que eso supera por mucho las ideas como racionales de la ciencia o lógicas de la filosofía, que bueno, al final la estética también es una rama de la filosofía, pero como que desarrolla otros elementos distintos, ¿no? Y entonces creo que es valioso ese tipo de como de elementos de coincidencia porque nos ayudan a hacer un poco la vida menos aburrida y al mismo tiempo nos ayudan como esta como convivencia con nuestro entorno, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestras mascotas y eso nos hace como tener como una vida quizás más placentera y eso creo que también es muy valioso, ¿no? Porque sin eso yo creo que terminaríamos como completamente desquiciados, ¿no? No podríamos como tener estos aspectos. Entonces creo que es una parte muy importante, muy simbólica del ser humano, ¿no? Ver estos símbolos en ciertas cosas y darles un sentido, ¿no? O sea, decir, este árbol representa esto o esta mascota representa esto y eso nos ayuda como a tener esa significación que creo que es muy importante y que el ser humano ha desarrollado, ¿no? De ahí surgen un poco los mitos, la religión, ¿no? Y que además, el pensamiento mitológico también está ligado precisamente a un elemento como previo a la ciencia, ¿no? O sea, esta tratar de explicar el mundo. O sea, ¿qué es lo que busca la religión? ¿Qué es lo que busca la magia? ¿Qué es lo que busca todo eso? Tratar de entender, explicar el mundo. De hecho, ahorita que lo dices, ahorita me acordé de una explicación sobre el tema de la brujería que hace un antropólogo que dice, eh, dicen, por un ejemplo, dice en un libro y empieza a relatar la idea de que en una aldea una serpiente muerde a un niño, ¿no? Y le da veneno, ¿no? Y empiezan a surgir estas ideas de la brujería, de por qué le pasó eso, ¿no? Y el autor dice, a ver, la gente que cree en eso no son tontos. O sea, ellos saben perfectamente que la serpiente le insertó veneno. O sea, no es que ignoren eso, pero más bien la ciencia no puede explicar ciertas cosas como, por ejemplo, el hecho de le picó la serpiente, pero ¿por qué en ese momento? ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué en esa situación? ¿Por qué a él, no? Y no a otro. Y la respuesta es que, y entra el concepto de, eso es algo meramente contingente. O sea, no sabemos, pudo haber pasado o pudo no haber pasado. Lo que hace la religión o la magia dentro de la sociedad es tratar de explicar esa contingencia, ¿no? O sea, de tratar dar una razón de estuvo embrujado, el mal de ojo o este tipo de coincidencias, está ligado con tratar de explicar lo contingente y no lo causal, ¿no? Y entonces ahí es donde creo que entra una explicación muy interesante de cómo eso nos ayuda. Incluso, por ejemplo, la idea de este, no verlo, o sea, un poco la explicación del autor que dice, mucha gente en vez de verlo como una tragedia como una cuestión completamente desoladora de haber perdido un hijo, a veces se trata como dar esa explicación. Fue la brujería, fue el mal de ojo. Y eso también ayuda a cerrar ciertos ciclos, ¿no? El ser humano también requiere eso, porque además de ser un ser racional y un ser cultural, también es un ser emocional. Y creo que ahí entra esa parte. Sí, sí, híjole. Está muy interesante la plática, pero por hoy nos va a tocar cerrar. Yo les voy a dejar las redes de Gus para que los sigan, para que vean todos estos tipos de videos que nos van a invitar a cuestionarnos. Y pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y nosotros nos vemos en un próximo episodio.